Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Wild Interviews with Fabricio Lazarde. Hoy nuestra invitada es Dioren. Bienvenida, es un placer tenerte. Hoy vamos a hablar de un animal muy especial que es el perezoso pigmeo. Me imagino que muchos de ustedes no saben cuál es el perezoso pigmeo, solamente los conocen como perezoso. Bueno, es la especie que más nueva que han descubierto, si se le podría decir así, fue descubierta en el 2001 y bueno, Dioren es una especialista en ella, así que hoy vamos a hablar de todo sobre esa especie. Bienvenida Dioren, es increíble. Muchísimas, muchísimas gracias Fabricio por la invitación y aquí estamos para despejar todas las dudas y conocer muchísimo más sobre el perezoso pígneo. Perfecto. Bueno, antes que todo les tengo que confesar que esta entrevista, bueno, la he querido tener desde hace meses. Estoy tan emocionado ahorita porque es un animal tan especial. De por sí los perezosos son tan lindos y son tan, no sé, es un animal tan interesante y cuando nos damos cuenta que aquí en Panamá tenemos una especie endémica, solamente vive en una pequeña isla en el Océano Atlántico. Es muy raro, está en peligro crítico de extinción. Así que creo que le debemos dar su spotlight, no sé cómo decirlo en español, pero como darle el escenario y hablar de ella. Dioren, creo que podemos empezar con una pequeña introducción de ti. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu trabajo? ¿Cómo empezaste a trabajar con animales o con conservación? Sí, bueno, yo muy contenta desde que era muy pequeñita, me encantaba el tema de los animales silvestres. Vivo en una comunidad en el área de Pedro Miguel, se llama la comunidad, queda cerca del Canal de Panamá, por eso hay mucha área verde y estaba siempre rodeada de animales silvestres y ya desde pequeña sabía que quería ser veterinaria. Y cuando me gradué de la escuela y empecé a trabajar, a estudiar en la universidad, decidí estudiar veterinaria, en una carrera nueva aquí en Panamá, solamente la da una universidad. Y ya me incliné con ello en dedicarme profesionalmente a trabajar con animales silvestres. ¡Wow! ¿Hace cuánto abrió la carrera de veterinaria aquí en Panamá? Que sí es bien Bueno, nueva en realidad. es bastante nueva. Mi generación fue la número 5, así que yo me gradué en el 2006. Así que ya estaba empezando, más o menos en el 2000 empezaron las primeras personas. ¿Se escuchan ese ruido? Es el tren que pasa cerca del lugar donde El trabajo. ferrocarril. Sí. No hay Y problema. luego traté de mezclar un poco el tema de medicina veterinaria con algo de investigación que siempre me ha gustado. No pude estudiar biología como una carrera aparte, pero siempre he estado interesada en trabajar en el tema de investigación desde el punto de vista de conservación. Y ahí fue donde Increíble. empecé con el perezoso pigmeo. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Bueno, tú sabes que dicen que, y eso también lo quiero aclarar, que mucha gente piensa que el conservacionismo, bueno, o sea, es solamente, no sé, proteger a la especie en el campo, pero uno también tiene que investigar, tiene que tocar el área económica, el área de los voluntarios. Son muchas cosas las que abarca este campo y, y me parece bueno que la gente también sepa eso, que no todo es estar en el campo o estar con el animal ahí, sino también hacer todo lo demás. Sí. Sí, Bueno, es muy cierto lo que dices y eso lo aprendí muchísimo cuando empecé como becaria de una organización que se llama Edge of Existence de la Sociedad Zoológica de Londres. Ellos vinieron a Panamá en el 2011 y hablaron sobre el perezoso pigmeo y una investigación que estaban iniciando en la isla Escudo de Veraguas y abrieron las puertas a todos los que querían en algún momento entrenarse como investigadores que armaran propuestas de animales que necesitaban esa atención de conservación y en mi caso fue con el perezoso pigmeo y fui seleccionada. Con ellos recibí todo el entrenamiento básico de cómo manejarme en campo para trabajar un proyecto de investigación, pero la parte más importante es la que tú has mencionado. Para conservar hay que educar, entonces hay que ver otros aspectos que normalmente uno piensa en un investigador no los ve, pero debe verlos para armar todo el paquete y que realmente se conserve una especie. exactamente. Ahora que mencionas lo de Edge of Existence, es una organización
asombrosa. Les recomiendo que miren mi entrevista con Judith Mirembe. Ella trabaja con el shoebill. De verdad no sé ni cómo decirlo en español, lo siento, esa se me fue, pero bueno, va a estar ahí arriba para que la chequen. Ella es súper simpática. Ella está trabajando para conservar a esta especie en Uganda y también es apoyada por la fundación que apoyó a Dioren, Edge of Existence. Así que les recomiendo que lo chequen. Volviendo al tema, qué bueno que Edge of Existence decidió darle la atención a esta especie. De verdad que yo he chequeado a toda la lista. En español, para los que no saben, esa fundación se basa en especies que son evolucionariamente distintas. O sea, en su proceso evolutivo hubo algo que determinó que son diferentes a las otras especies del mismo género o de la misma familia y que bueno, que todavía algunas son un enigma para la investigación Así mundial. es. Así es. Entonces, bueno, uno de ellos es el perezoso pigmeo. Continuando, Dioren, cuando tú empezaste a trabajar con Edge of Existence, te empezaron a entrenar, ¿cómo fue la primera vez que tú escuchaste o que tú viste a un perezoso pigmeo? Bueno, después que, bueno, me involucré con ellos prácticamente el día que llegaron los investigadores y entusiasmaron a todos los que estábamos presentes sobre lo que estaban iniciando en Escudo de Veraguas para que alguien lo continuara también. Y fue impresionante porque en mi trabajo me he relacionado con las otras dos especies de perezosos que normalmente vemos acá en Panamá, que es el Coloepus hoffmanni, que es el de 2 garras, y el Bradypus variegatus, que es el de 3 garras. Pero muy poco se conoce del pigmeo, inclusive nosotros como panameños no sabemos casi nada y en muchas regiones no conocemos nada de un perezoso que vive en una isla. A veces ha tenido mayor atención internacional que nacional. Y fue interesante porque mi primera visita la realicé en enero a la isla y es muy curioso porque una de las anécdotas de visitar Escudo de Veraguas es que la isla, si le caes bien, te recibe muy bien con un sol maravilloso y un mar muy tranquilo, pero si le caes mal, dice que te recibe con tormentas y en las olas muy altas y bueno, eso fue un día muy maravilloso. Enero no es uno de los meses fáciles para visitar Escudo porque suele haber mucho oleaje. Y fue muy interesante que mi primer perezoso era una hembra con cría, que pude observar de lejos porque solamente era para conocer el área. Y fue ¡Wow! muy bonito la experiencia porque a raíz de ahí, bueno, ya parte de los 5 años que llevo trabajando con esta especie, está en el top, es la número 1, obviamente. Ya uno se encariña con la especie, aparte de que son los perezosos de por sí son animales que transmiten mucha paz. Y trabajar con ellos es muy bonito en el campo. Exactamente. Y qué suerte. Sí, sí, de por sí, bueno, aquí en Panamá no tanto, pero cuando hablamos de perezosos en general, verlos, yo los he visto varias veces en vida silvestre, no es tan difícil. Si los buscas, los encuentras. Pero un perezoso pigmeo y tener la oportunidad de verlo con crías, oh my God. Simplemente qué suerte, de verdad. Y claro, esa es otra cosa que hay que resaltar. La isla Escudo de Veraguas, yo de verdad, cuando la escuché, fue cuando hablaban del perezoso pigmeo. Yo de verdad ni de la isla sabía que existía. O tal vez sí lo sabía, pero me lo imaginaba, no sé, una isla en el medio de la nada, pequeñita, pero ¿quién diría que tiene esta especie ahí? ¿Y qué nos puedes decir sobre tus investigaciones? Por ahora, ¿qué has aprendido, qué has descubierto sobre esta especie? Pues mire que la parte más interesante al principio, primero ha sido, y lo digo de manera muy básica, saber que para estudiar un perezoso hay que armar una buena metodología, porque no es fácil encontrarnos en el bosque, por ejemplo, y cómo hacer el conteo de perezosos, que es lo que normalmente hago cada vez que voy 2 veces al año. Al pasar de los años nos hemos dado cuenta que conocer un poquito más de la especie es súper interesante saber que no es tan diferente a su primo, hermano, como digo yo, el que vive en tierra firme, que es el Bradypus variegatus. Comparten muchas características de la especie, pero obviamente anatómicamente es distinto, es más pequeño. No es tan pequeño como muchas personas piensan. Te pongo un ejemplo.
el perezoso de tierra firme puede estar entre 60 centímetros de largo y el perezoso pigmeo está en 54, o sea, no es que sea tan pequeño, Ah, no hay mucha variación, exacto, pero anatómicamente tienen características un poco distintas, que ahí fue donde lo separaron como una especie nueva. Entonces, la parte de la investigación como tal es enriquecedora porque me ha dado mucho conocimiento en el tema de manejo de especies, sobre todo de perezosos, aprender más de la ecología de la especie. En estos momentos, por ejemplo, en parte del estudio, más allá de saber cuántos perezosos hay en la isla, estamos también conociendo qué árboles son interesantes para comer, o sea, qué árboles les gusta al perezoso pigmeo y cuáles de estos árboles los escoge como refugio, que son cosas muy características. Entonces estamos ampliando el estudio y eso obviamente es enriquecedor para la especie. claro, por supuesto. Obviamente en la parte social es súper importante porque estamos trabajando en conjunto con la comunidad NOVE del área y eso es muy bueno porque los empoderamos conociendo el lugar donde ellos habitan, donde se encuentran y se relacionan con especies que antes a lo mejor la ignoraban un poco, no sabían lo importante que era y ahora aprenden a interactuar con ellas, a convivir de manera saludable con esa especie y dejarla hacerlo, que viven en el mismo lugar. Bueno, esto es súper valioso porque de verdad yo, y siempre lo repito en la mayoría de las entrevistas, sin la gente local o sin el apoyo de las personas en general, en sí tu trabajo es en vano, porque, ok, lo que haces hoy, digo, ay, me enredé, lo que haces hoy, mañana se pierde, pero en cambio, si la gente se involucra, si la gente se siente inspirada o se siente entusiasmada, esta especie es nativa, que esa es otra cosa. Esa especie solamente vive donde ellos viven, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Entonces, es esencial protegerla. Por supuesto, esa es la parte más importante. Esas son las especies que conocemos como endémicas, solamente se encuentran ahí. Y ya de alguna forma las personas que viven en las comunidades cercanas a la isla, que la visitan de igual por temporadas para dedicarse a pescar o dedicarse a bucear de manera tradicional, ya ven al perezoso como una especie de bandera, una especie que ya ellos la consideran parte de ellos. El perezoso pigmeo, que le llaman a ellos en su lengua noverecu, es muy, muy de su área. Ellos saben que esa isla tiene al perezoso pigmeo. Eso es importante porque ya se están empoderando de lo que hay allí. Pero igual, es lo mismo, el perezoso no es el único que vive allí, hay otras especies que también hay que preservar y todo es un complemento. La isla es muy pequeña y es muy vulnerable por ser muy pequeña, porque cualquier cosita que se haga mal, así mismo puede ser destruida. Bueno, este es el típico ejemplo, un huracán, un, la subida del nivel del El nivel mar, del agua. Uh -huh, exacto. todo eso, bueno, y yo creo que la solución, no sé, para mí la mejor solución que se le podría dar es declarar la isla una reserva natural o un parque nacional así, y ya se protege a todo el ecosistema, porque como tú mencionaste, ahí no solamente vive lo puedo llamar lejú, como se dice en Nove, es Q, más corto, ju, Q, K-U-Q. caucú. Oh, ok, Q. ya, me lo grabé, gracias. Bueno, exacto, y tú lo mencionaste, se tiene que proteger, también esa es otra cosa, se tiene que proteger a todo el ecosistema, porque en sí, ok, proteges al perezoso pigmeo, pero no proteges a las especies de árboles donde vive, no proteges a los otros animales que contribuyen al balance y a la salud del ecosistema, entonces, no sé, sería, Eso es muy cierto. Eso es lo ideal, exacto. Eso es lo ideal, proteger todo el sistema. Igual, Veraguas es declarada paisaje protegido por el Ministerio de Ambiente desde el 2009. Ya está dentro de ese rango de paisaje protegido y se le dio esa categoría por el hecho de que ella forma parte de un patrimonio de la cultura Nove. Para los Nove, la isla es parte de su cultura, tiene muchas historias que hablan de los de Go que vivían en la isla y que fueron derrotados por los Nove y que por ello muchos de ellos se formaron en piedras, en animales. Eso es muy, muy característico y esas fueron mis primeras impresiones de la isla Escudo de parte de ellos mismos. Fue muy interesante porque aprendí parte de su cultura. Entonces, la isla Escudo para ellos
hay leyendas, hay ciertas informaciones, las personas de mayor edad son las que las transmiten y esa es la parte bonita, que no se pierda esa información. Por ejemplo, muchos de ellos decían, los más viejos, que iban a la isla, que ellos no se metían en el bosque hasta ciertas áreas, porque pues, estaban siempre pendientes de las ideas de que allí había algo, del tema de los de hace miles de años atrás. Pero los más jóvenes ya no conocen de eso. Entonces, esa interacción entre lo que sabemos que hay que conservar y lo que representa para la cultura de la comunidad que vive cerca del área, hay que saberla manejar de tal manera que ellos puedan continuar accesando obviamente a la isla, pero que sus actividades sean de manera sustentable para que la isla pueda preservarse. Exactamente. Lo dijiste, em, ay, ay, me vino en inglés, ¿no? Ay, no sé cómo decirlo en español, pero como acertaste, diste en el clavo. De verdad que yo pienso que la cultura, no sé, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con cultura, con historia, geografía, o sea, no solamente el área de ciencias. Entonces, que tú me cuentes todo este valor histórico y cultural que tiene para el pueblo Nove esta isla, sí, es grandioso que lo pongan como paisaje protegido, pero que al mismo tiempo dejen a la gente seguir yendo, no sé cómo, ¿cómo lo digo? No venerando, pero transmitiendo o no perdiendo esa parte de su cultura, esas historias. Y, y bueno, también saliéndonos un poquito del tema y volviendo a la parte donde tú mencionaste los árboles, si no me equivoco, la mayoría de la población depende en el mangle rojo, red mango. Eh, ¿Qué me puedes Sí. decir sobre eso? Sí, cuando fue descubierto como nueva especie se relacionaba directamente al mangle rojo y se decía que el perezoso pigmeo se alimentaba únicamente de hojas de mangle rojo. La cantidad de mangle rojo en la isla es muy mínima, es pequeña, son pequeños parches que hay allí. Pero la parte interesante es que al inicio del estudio nos dimos cuenta de parte de las mismas personas, cuando uno se presenta, estamos aquí para estudiar el perezoso, ellos nos decían que lo habían visto en el bosque, o sea, que era muy fácil para ellos en algún momento dentro de sus caminos donde buscaban las pencas para construir sus casas, pero no son permanentes, pero mantienen ciertas áreas allí donde ellos duermen, veían perezosos y no eran cercanos al mangle. Entonces iniciamos a colocar transectos en el mangle, porque en el mangle es mucho más fácil ver perezosos, porque es más disperso, no hay Sí, mucha me vegetación imagino. espesa, y obviamente colocamos también transectos permanentes en el bosque, en áreas alejadas de los parches de mangle, para darnos cuenta si podíamos encontrar. Hemos encontrado perezosos tanto en el mangle como en el bosque. Es mucho más difícil verlos en el bosque, pero están allí. Entonces ya sabemos que era importante saber a través de la colaboración con una persona, por ejemplo, un botánico, tenemos la colaboración de una doctora que es botánica y su equipo de trabajo, identificarnos las hojas y los árboles que se alimenta el perezoso y las que utiliza de refugio, que no necesariamente sean el mangle rojo. Y en ese proceso estamos desde el 2019 empezamos. ¡Wow! Qué bueno y qué interesante a la vez saber, o sea, y es como yo digo, todo es conocimiento. Al principio, y eso me recuerda justamente, también les recomiendo que la vean, mi entrevista con Glyn Young acerca del porrón de Madagascar, donde también mencionamos esto, que sí, la última población a nivel mundial en ese pequeño lago Matsaborimena, Madagascar, todo el mundo creía, bueno, si viven ahí es por algo, ¿no? Vivían ahí era porque era el único lugar posible, o sea, donde podían sobrevivir, pero en realidad las condiciones para esa especie eran invivibles, bueno, no invivibles, o sea, pero no eran apropiadas para la correcta supervivencia o la correcta vida de la especie. Volviendo a está arriba para que lo vean ese video, pero volviendo a este tema, sí, cuando uno van pasando los años, va descubriendo más cosas, te das cuenta que a veces los animales nos sorprenden. En realidad, como tú mencionas, no solamente vivían en el mangle rojo, también en el bosque. Em,
ahora que tienen la ayuda de esta doctora en botánica, me imagino que van a poder descubrir de qué plantas, de qué árboles se alimentan, cuáles son los que más frecuentan, ¿cierto? Así, en eso estamos, hemos marcado, por ejemplo, la metodología es la siguiente, tenemos transectos que marcamos con un GPS, normalmente los que están en el mangle los marcamos con una cinta, caminamos en línea recta, puede ser en 50 metros, un poquito más, y vamos observando a 10 metros, lado a lado, si encontramos perezosos, anotamos. Si encontramos a un perezoso, ¿qué se anota de él? Anotamos si es una hembra o un macho, a la altura de nosotros, a cuánto está. También podemos anotar qué actividad, que normalmente se la pasan durmiendo, pero pueden estar en otra actividad, si es una hembra con cría, por ejemplo, y si está a nuestro alcance y lo podemos sujetar porque en muchas ocasiones están bastante altos, los pesamos y tomamos ciertas medidas. Eso es lo que nos ha ayudado también a conocer un poco más la diferencia de tamaño que pueden haber entre un adulto y un juvenil. Inclusive ha sido muy interesante ver madres con crías, que las crías suelen ser un poco más independientes, estando en un tamaño pequeño, todavía se ven diminutas, tienen 1 kilo de peso y ya están por ahí solitas. Y su madre está a unos 2 metros de ellos solamente vigilándola. Entonces es interesante ver que ya empiezan a tener cierta independencia, quizás a menos de 6 meses ya empiezan a tener alguna independencia que no sabíamos. Entonces eso es lo que normalmente hacemos. Y en el caso de caminar en el bosque, si vemos algún perezoso en un árbol que no es mangle, evidentemente hacemos lo mismo. Anotamos sus coordenadas, marcamos el árbol y luego viene el equipo de botánica a hacer las colectas de las hojas, flores, algo que les ayude a ellos a identificar taxonómicamente la especie. Qué interesante, wow. Creo que con esto podemos decir que pasamos al segmento de los datos curiosos o fun facts. Bueno, Dioren, este es tu momento de decirnos todo lo que lo más interesante que tú encuentres acerca de la especie. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué cosas son, no raras, pero, o sea, curiosas sobre esta especie? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, lo del perezoso pigmeo como tal, como todos los perezosos, la parte curiosa es lo tranquilo que se sienten en posiciones completamente distintas y muy, muy incómodas para otro mamífero. Para realizar una actividad tan acogedora como simplemente dormir, pueden estar boca abajo, pueden estar comiendo boca abajo, guindados solamente de sus patas traseras, con tanta fuerza, y eso lo hacen porque anatómicamente están adaptados para eso. Son dentro del grupo del orden Cenartros y tienen articulaciones extrañas o raras, y eso les permite hacer ese tipo de actividad. Eso es lo que a mí me impresiona cada vez que los veo solamente agarrados de sus garras. Sabes que las garras de ellos son bastante largas y tienen mucha fuerza. Obviamente son animales sumamente hermosos. Tienen una hermosura distinta a los acostumbrados mamíferos que estamos viendo y siempre están sonrientes. Para mí un perezoso siempre sonríe, y lo más curioso es que obviamente son animales que duermen mucho, mucho. Pueden dormir hasta 20 horas, pero en realidad no duermen un sueño profundo. En realidad se mantienen siempre alerta. ¿Por qué? Porque los hemos observado que al mover un poco la rama, escuchan un silbido, ellos se despiertan rápidamente y pueden moverse bastante rápido, si lo desean, entre las ramas para escapar de algo que los esté perturbando. Eso es muy interesante, por ejemplo. Claro, me imagino los depredadores, por ejemplo, ellos, o sea, tienen que estar alerta, no es que se van a quedar ahí y llega el águila y se los come, ¿no? Exacto, en el caso de los de tierra firme sucede. En el caso del perezoso pigmeo, quizás un depredador de la isla es las boas constrictor, porque hemos encontrado en el mangle boas bastante grandes que pueden agarrar crías, por ejemplo, o un adulto si lo desean, que no están alejados de tener depredadores a pesar de eso. Por cierto, eso es una pregunta interesante. ¿Han registrado algunos casos de decesos por depredación de otras especies? O, No, en el caso de la isla Esco de Veraguas no hemos encontrado, pero sí hemos encontrado dentro de los transectos un cadáver, por ejemplo, de perezoso pigmeo. Desconocemos la razón por la cual, quizás a lo mejor era muy viejo, estaba enfermo, no sabemos, pero sí encontramos uno, osamentas de ellos en realidad, wow. pero es todo lo que hemos encontrado hasta el momento.
Oh, interesante. También, solamente para confirmar, si no me equivoco, el género, el orden Senartra también incluye a los armadillos, a los Hormigueros, osos hormigueros y a los anteaters. tamandúas, ajá. Así Oh, mismo. Eso es algo muy interesante porque no se parecen, anatómicamente se ven distintos, pero cuando hablo con los niños en las escuelas o con los adultos en las comunidades, siempre les digo, les enseño la foto de los tres individuos, tres características de ellos, y les digo, miren las garras son muy parecidas, y eso es algo como para relacionarlos y que no se les olvide. Pero aquí en Panamá muchos le dicen mono perezoso, le dicen oso perezoso, oso. y no Ujú. está relacionado ni con los monos ni con el oso, sino su relación más directa es con los armadillos, en este caso con los hormigueros, y obviamente son familia de los armadillos también. Exacto. También otro caso muy similar es, por ejemplo, con el koala. A él también oso koala y en realidad él no tiene tal relación con la familia Ursus o Ursuridae, ¿no? En inglés, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que cuando, yo creo que sí, ya yo he tenido 3 entrevistas, bueno, esta es la tercera, claramente, con los 3, sí se podría decir que miembros o familias del orden Senartra. Ya tuve una del Pink Feather Armadillo, que es Ah, con Mariela, yo creo que sí, ella es, Mariela Superina, claro, sí, sí, sí. ella fue la primera que me recomendó hablar contigo, así que ahí está su video para que lo chequen, increíble, ella fue muy gracioso, ese fue nuestro primer phone chat y bueno, espero les guste. También he tenido una entrevista acerca de los osos hormigueros con una conservacionista de Brasil y bueno, bueno, ya había tenido una con perezosos, con un santuario en Costa Rica, pero esta no sé, esta me dice que es especial, esta especie de verdad es en peligro crítico de extinción, es la más rara, no sé, va a ser muy especial. Así que, por favor, si les gusta la entrevista, si les está gustando, likeen, déjenme saber en los comentarios y si tienen alguna sugerencia, háganmelo saber. Muchas gracias. Bueno, Dioren, continuando. Sí, de verdad que, ¿quién se esperaría que un perezoso estaría relacionado con un armadillo o con un oso hormiguero? O sea, si los pones a los 3 en una foto, sí tienes razón, tienen algunas similitudes, como las garras, puede que, no sé qué más decirte, dime tú. Tengo desconocimiento en esa área. Tienen las articulaciones fusionadas. Tienen algunas articulaciones fusionadas y eso les da ciertas características para estar dentro de ese grupo. En su momento se les llamaba edentatos. No sé si te acuerdas de, en algún momento le decían edentatos, pero al final los perezosos, por ejemplo, tienen dientes. Se les Sí, puede claro, llamar dientes, evidentemente. Entonces, no estaban dentro de esa característica para llamarlos a todos así. Pero la mayor característica interna de ellos es el tema de articulaciones fusionadas. El claro. perezoso, por ejemplo, que tiene un mayor número de vértebras cervicales y eso le da esa movilidad de girar la cabeza, mucho más de lo que podemos nosotros, por ejemplo. Y hay unas características internas de los perezosos, los tendones, que son mucho más fuertes que un tendón de una persona, por ejemplo, de otro mamífero, y por eso tienen tanta fuerza para agarrarse, dormir en esas posiciones en las ramas y no les pasa nada y no se caen, por ejemplo. Eso es algo muy característico. Otra pregunta, Dioren, que esta también he tenido esa duda desde el principio de la entrevista y la quería preguntar. Si no me equivoco de lo que he aprendido, de todas las especies de perezosos, hay algunas que son diurnas y hay otras que son nocturnas. Si no me equivoco, creo que era ay no, Cloepus, Cloepus hoffmanni es ajá, nocturno. el nocturno. Uh -huh. Entonces, Bradypus variegatus sería el El diurno. diurno. Uh -huh. Sí. ¿Cuál es este? El perezoso. El perezoso pigmeo se le hizo un estudio, Bryson Boyering, no sé si lo conoces, un investigador que estuvo antes que yo en la isla Escudo de Veraguas trabajando con el perezoso y él estaba investigando sobre el sueño, el patrón de sueño de estos animales y dentro de su artículo pues mencionaba que no había mucha variación en el caso de los bradipus y con el perezoso, quizás por el tema, en el caso de la isla Escudo de Veraguas, no había un depredador como tal, así que él podía tener cierta actividad nocturna si lo deseaba, pero no es como un Coloepus que está todo el tiempo activo, desde la noche, madrugada, porque ese es
parte de su actividad. En el caso del perezoso pigmeo, sí puede tener cierta actividad nocturna y es el simple hecho de que no hay depredadores y puede dormir un poquito más. Pero en el caso de tierra firme, los Bradipus variegatus, por ejemplo, ellos obviamente van a tener mayor actividad de día, que es lo que normalmente vemos en el bosque. Si caminamos un camino, un sendero, los vamos a encontrar activos. Pero no resta el hecho de que puedan tener sueños muy livianos para estar pendientes de algún depredador. Claro, me imagino. Wow, yo, yo pienso que estar en una isla es tanto una ventaja como una desventaja, porque si nos ponemos a ver, no tienen depredadores naturales, tal vez la afectación humana puede ser, claro, como es una isla, afecta más, porque hay limitado espacio, limitados recursos naturales, pero por ejemplo, si esta especie estuviera en un lugar en tierra firme, yo creo que también que estaría más, con más presión ambiental, no sé. Por supuesto, es muy importante tu pregunta porque en realidad la isla de por sí, que la hace más vulnerable porque es pequeña y es una isla, el tema de que no se visita todo el tiempo también le da un mecanismo de protección a ella misma, porque hay temporadas en que no puedes llegar por bote de ninguna forma porque las oleajes son muy fuertes. Entonces, eso es una forma de protección de todas las especies que habitan, que descansan un poco de la actividad humana, porque bien o mal nosotros somos en realidad esta especie que vamos a crear alguna perturbación de la tranquilidad que hay en esa isla o la convivencia natural entre las especies que habitan allí. Nosotros somos los que lo provocamos. Tristemente, así es. Joanne, creo que podemos pasar a la sección de Threats and Conservation. Siempre se me va la palabra. Threats, amenazas. Amenazas. Amenazas y bueno, ¿y qué métodos de conservación se están implementando para proteger a la especie? Primero que todo, vamos a empezar con las amenazas. ¿Cuáles son las principales amenazas para esta especie? Mira, eso ha sido un tema interesante porque trabajando con las comunidades nos hemos dado cuenta que ha evolucionado el tema de las amenazas poco a poco. Hoy en día sabemos que hay mucha actividad turística que lo hace muy vulnerable al perezoso pigmeo porque suele ser un atractivo turístico y en muchas ocasiones las personas llegan a la isla solo a ver el perezoso pigmeo y si pueden agarrarlo, lo van a agarrar para tomarse Ah, una foto. Entonces, ese tipo de cosas es muy delicado porque ya estamos hablando de que entre mayor promoción de la isla para actividades de turismo interno o turismo internacional, eso hace que la especie esté muy amenazada. También el tema de la deforestación o de corte de algunos árboles que se usan para temas maderables, para construcción, también afecta al perezoso. Apenas estamos empezando a saber qué tipo de árboles utiliza para refugio y para alimentación y ya sabemos que es un área pequeña, así que no queremos que se destruya o se aumente la actividad por supuesto. de corte de algunos árboles para eso. Y evidentemente el manejo de la basura, porque la actividad, o sea, llegar personas a la Ah, isla permanece deshabitada y lastimosamente no hay presencia permanente de autoridades ambientales como guardaparques, por ejemplo. Así que en ciertos periodos del año no hay nadie y no sabemos qué pueda pasar allí. Y ya eso representa una amenaza para la especie y para todas las que habitan allí. wow. Y hay un tema muy interesante también. Hay muchas personas que les gusta tener especies raras, tienen mucho dinero y el tema de coleccionistas también se considera como una amenaza para la especie. Por ¿Hay supuesto. algún, ¿Hay algún perezoso pigmeo en cautiverio en este momento del que se Gracias a Dios sepa? no. Ay, Gracias a Dios no. sí. Sí, pero sí hubo un incidente en el 2013 de intento de tener algunos de estos animales en cautividad y eso pues provocó las alertas y creo que a raíz de eso muchos miembros de las comunidades y muchos panameños pues trataron de darle mayor importancia al hecho de que podían sacar estas especies y llevárselas a otro país por motivos de tener animales de este tipo, porque son atractivos o para hacer algún trabajo de ver si pueden preservarse con muy poco conocimiento de lo que realmente se sabe de la especie, es muy arriesgado, evidentemente. Y, y bueno, y aquí es donde yo digo que cada individuo vale. Con una Así es. población tan baja,
la pérdida de uno solo por un intento de cautiverio o algo así, eh, no sé, para mí es algo irresponsable de la Así parte mismo. de la persona bueno, que lo intente. Porque, ok, si nos ponemos a ver, esta especie nunca ha estado en cautiverio, de No, lo que usted sepa, nunca. nunca. Pueden pasar dos cosas. Una, que sea como los perezosos normales, que bueno, en zoológicos en Norteamérica, en Europa, se mantienen bien. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es más difícil? ¿Qué tal si necesita propiedades adecuadas para Exacto. esto? Y si no se cumplen, va a pasarlo, bueno, se va a morir, ¿no? Sí, Sí, así es. otra cosa también, ¿qué me puedes decir? Yendo de nuevo al turismo, he visto muchos videos, muchas cosas así de la isla de Escudo de Veragua. Ven, acompáñame y vamos a visitarla. Mucha gente que lleva a turistas Ujú. internamente, y bueno, y no sé si extranjeros, a visitarla y tal. En sí no han mencionado tanto al perezoso pigmeo, pero bueno, sí los chorros que hay en la isla, las playas. Mm, Tú mencionaste, claro, que esto la gente quiere a veces tomarse fotos con el animal, eso lo disturba, lo perturba. No hay posibilidades o no hay proyectos para no poner un guardaparques, pero poner algo así en la isla, como un equipo que se quede, no permanentemente, pero sí, temporalmente para proteger. Exacto. Sí, la isla es parte del Ministerio de Ambiente dentro de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque es paisaje protegido. Eso implica que necesita la visita de guardaparques regularmente, solo que la lejanía de la isla para llegar allá desde un puerto cercano es casi 1 hora o 2 horas en lancha, Uf, dependiendo del motor de la lancha. Entonces, evidentemente eso hace mayor necesidad económica de las autoridades para disponer de ese recurso. Actualmente ya se ha hablado, ya estamos quizás hablando del tema de conservación, de un plan de manejo de la isla y un plan de manejo considerando las actividades que ya realizan las comunidades indígenas en noves en el área y también las que pueden generarse siempre y cuando sea para beneficio de las comunidades cercanas de la isla, porque hay un tema económico importante. Ellos tienen necesidades económicas, van a la isla a pescar y a bucear para alimentar a sus familias, evidentemente, y algunos de ellos también ofrecen de sus botes una forma de que el turista llegue, pero la idea es que se puedan organizar y con guardaparque permanente a través de una estación de sí, guardaparque, se pueda regular esas visitas con las comunidades, que el beneficio sea hacia ellos, para que les ayude. exacto, o sea, que se empodere la comunidad y que bueno, que pasen a un estilo de vida sustentable sin afectar a Exacto. la isla. Y que al mismo tiempo, bueno, o sea, si se va a hacer turismo, que sea también sustentable, se trate de evitar la contaminación. Ok, puedes ver al perezoso, pero no es que vas a agarrar al perezoso y te vas a tomar una foto. Exacto. Hay que educar a las personas para poder visitar lugares como esos. Eso pasará en todas partes del mundo, no es llegar allá, es contar la historia de Escudo de una manera en donde se hable un poco del legado para la cultura, la biodiversidad que representa en esa isla, las especies que mantiene y también el tema de disfrutar del área. Quizás no necesariamente quedarse en el área, que a lo mejor quedarse en las comunidades, no en el área, pero visitarla de manera responsable. Exactamente, bien dicho, Dioren. ¿Tienes algo más que agregar en esta área de amenazas y conservación? Pues yo pienso que lo más importante para nosotros ha sido, la última actividad que realizamos con las comunidades fue un mapeo, colocamos un mapa de Escudo de Veraguas y con varios miembros de las comunidades ellos identificaban las amenazas en ciertas áreas de la isla. Eso fue muy interesante porque ellos mismos identificaron cuáles eran las amenazas que había en la isla, dónde estaban distribuidos sus recursos, se conocen bien la isla, no ven un mapa todo el tiempo, pero ven un dibujo de la isla y saben ubicarse dónde está esta fuente de agua, cómo se llama esta playa. Eso fue muy interesante. Entonces, eso nos enseñó a nosotros a comprender y a afirmar el tema de que para conservar hay que educar y hay que trabajar en conjunto. La comarca Nove tiene autoridades que son autoridades importantes para ellos, hay un cacique, hay un presidente de un congreso regional, presidente de Claro, congreso general, entonces
hay que respetar todos esos miembros de esas organizaciones importantes y trabajar en conjunto. Creo que eso nos enseñó y a raíz de eso ellos están muy interesados obviamente a que en el plan de manejo que el Ministerio de Ambiente empieza a desarrollar para proteger la isla los involucre a ellos. Excelente, excelente. Y es que esa es otra cosa, no se puede pasar por arriba o por delante de estas personas. Se, se las tiene que involucrar y ellos tienen que sentir como eso de que, bueno, ese sentimiento, esto solamente se encuentra aquí en nuestro país, en nuestra comarca, entonces tenemos que protegerlo. Así es. Bueno, Diorén, excelente, excelente todo lo que mencionaste, cómo las mismas personas locales están identificando las amenazas, cómo solventarlas, cómo disminuir esas amenazas para la especie. Increíble. Y bueno, no sé, creo que ya me dijiste la mayoría, pero ¿qué logros desde que empezaste a trabajar con la especie se han logrado en la isla Escudo? Mira, la parte más interesante de la parte ecológica de la especie o conocer un poco más de su biología, en el 2018 colocamos unos collares con GPS a 10 perezosos adultos, hembras y machos, los que encontrábamos cerca de los mangles que estaban en el bosque y algunos cercanos allí, porque los parches de mangle están rodeados de árboles grandes de bosque y ellos allí se encuentran y bueno, esos los escogimos para esa actividad. Y estuvieron un año con esos collares y lo interesante ha sido preliminarmente saber que su rango de hogar, o sea, el que considera un individuo adulto, que es lo que va a vivir en su vida, está entre 2 a 4 hectáreas. Entonces, esa parte interesante de datos que nos están dando esa información con tecnología, no nos permite estar obviamente todo el tiempo en la isla, pero nos brinda esa información y ya con eso tenemos algo diferente del perezoso pigmeo y para compararlo con el Bradipus, que vive en tierra firme. Eso es algo interesante, qué tanto se mueve él en un pequeño territorio como en una isla. Y eso lo hemos querido ampliar también para conocer el tema genético. Por ejemplo, tomar muestras de saliva, lo más reciente que hemos estado haciendo con una bióloga molecular de acá de Panamá, un instituto, que nos está ayudando a tener la mayor cantidad de muestras para extracción de ADN y también saber el tema de la variabilidad genética del perezoso pigmeo. Justamente eso era lo que iba a preguntar. Eh, con una población tan pequeña, en un espacio tan reducido, no sé, la especie no está en peligro de un eh, bottleneck, cuello de botella o una situación cuello de botella. Por supuesto. Ya han habido algunos estudios publicados con el tema de genética del perezoso con algunas muestras. Evidentemente se necesitan más muestras para llegar a ese punto, pero pues conociendo que es una especie que vive en una isla tan pequeña y que sus individuos están allí, obviamente eso puede pasar. Sí, por supuesto que sí. Wow. Muchas gracias, Dioren, por toda la explicación. Espero que la gente, bueno, le guste y conozca más acerca de esta especie y que hayamos creado conciencia para todo el mundo, para personas también de otros países que conozcan a esta especie. Antes de terminar, ¿te gustaría decir un último mensaje inspirador? Puede ser acerca de conservación, del perezoso pigmeo, de lo que te nazca. ¿Te gustaría dar un mensaje inspirador? Sí, como no, mira, yo digo que uno no se debe poner límites en la vida, uno tiene todos los deseos de aprender cosas nuevas. Yo como médico veterinario no pensé que iba a estar tan relacionada con una especie tan bonita como el perezoso pigmeo y mira hasta dónde hemos llegado. He aprendido mucho y le sugiero a todos los jóvenes emprendedores que les encantaría en algún momento dedicarse a la investigación a nivel de conservación, que no se pongan límites y que sigan adelante. Hoy en día creo que es un trabajo ya no de organización, es un trabajo individual porque el mundo lo está necesitando, las especies lo necesitan. Gracias por ese mensaje, Doreen. Muy bueno y sí es verdad. Si tú lo sientes, hazlo. O sea,
no, no sientas miedo por hacer lo que tú quieres, por seguir la conservación o bueno, o tu sueño, no sé, sí. Así es. Dioren, un placer tenerte hoy con nosotros. Espero que les haya gustado el video de hoy y, y esperemos que conozcan un poco, aprendan un poco más acerca del perezoso pigmeo. Recuerden likear, suscribirse, si quieren pueden comentar acerca de especies de las cuales podemos tener entrevistas en el futuro. Y mucha suerte con tu proyecto, Dioren. Espero que sigas conservando el perezoso pigmeo y que sigan habiendo muchos logros más. Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por supuesto. Chao. Hasta luego.